Muy buenas noches, bienvenidos a Megáfono, mi nombre es Darío Ramírez y como todas las semanas me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Hoy es un programa muy interesante sobre el TPP y la libertad de expresión. Quédese con nosotros, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy en la conducción de Megáfono está Totoni Tormenta, Antonio Marvel, el niño maravilla, como le dicen en Twitter. ¿O no? ¿O no? Buenas noches a todos y pues sí, en efecto hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes vamos a dar algunas notas de la semana, entre otras que pues hay varias. Empezamos, ¿qué te parece con la de Veracruz? Y el tema del periódico El Buen Tono, que sacó su plana en blanco en protesta al tercer informe del gobernador Javier Duarte. Bueno, esta es una práctica que viene de Colombia de los años 90, donde por la violencia que estaban sufriendo los periódicos decidieron, digamos, mostrar o hacer un ejemplo sobre la importancia de la información. Y el periódico El Buen Tono de Córdoba, el sábado 16, decide sacar en blanco su primera plana con una leyenda que dice: no vamos a hacer ninguna información en relación con el tercer informe de gobierno de Javier Duarte porque miente. Eso no lo estoy citando de lo que dice el periódico. Y creo que vale la pena recordar que Veracruz desde los últimos 3 años es el lugar más peligroso para ejercer la prensa. Ahí están los 9 asesinatos, una infinidad. Ahí en pantalla tenemos esa portada. Me parece una portada verdaderamente escalofriante. No me sorprende, creo que en muchos lugares del gobierno, del país, como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, no sé, el norte de Guerrero, pues ahí las primeras planas en blanco deberían ser mucho más cotidianas, ¿no, Antonio? Así es, y bueno, recordar que nuestro tercer informe trimestral, entre 13 agresiones en Veracruz, en efecto se vuelve a colocar como la entidad más violenta para el ejercicio de la libertad de expresión, para el ejercicio de la libertad de prensa, del periodismo, y pues en cierta medida tiene razón lo que argumenta El Buen Tono, y la editora en jefe ahora está resguardada por la Marina. Sí, Viridiana Bretón, al parecer, según dice la información, está siendo resguardada por la Marina por amenazas que ha sufrido. Hay que recordar que en 2011 El Buen Tono fue atacado, 3 individuos entraron a sus instalaciones, rociaron con gasolina las instalaciones y prendieron fuego, apenas a 6 semanas de que había comenzado su tiraje este periódico. En fin, ahí está Veracruz, otra vez dando de qué hablar en materia de libertad de prensa. Y ayer, uno que estaba tarde, una tarde simpática, agradable, llovía, era pues, una de esas tardes tranquilas, y de repente nos enteramos, porque así es este país, de repente uno se entera de cosas. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal modifica los artículos 123, 224 y 241 del Código Penal del Distrito Federal en el título Conductas violentas hacia las autoridades durante las manifestaciones. Entonces, a ver, lo que intenta es, digamos, elevar las penas para hechos de violencia, ataques contra la autoridad, robo y daño en propiedad ajena durante manifestaciones. Entonces aquí, evidentemente, la postura es, o la pregunta inicial sería, si es necesario mayores penas para combatir la violencia que hemos visto durante las últimas marchas en el Distrito Federal. Creo que esa es una pregunta clave, Antonio, y además, desde el punto de vista del artículo 19, obviamente no, mayores penas no tienen nada que ver. Y si regresamos a los informes aquí en este espacio, en Megáfono, hemos dado mucha información sobre violaciones a derechos humanos durante la marcha del 1 de septiembre y el 2 de octubre. Está el informe del artículo 19, está el informe del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, donde se da
claramente cuenta de que también la autoridad viola de manera sistemática derechos fundamentales de manifestantes. Entonces, lo que dice nuestra queridísima Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde pues, reina el PRD, dice, no vamos a dejar, y eso estoy citando tú fuera de cámara, no vamos a dejar que la violencia tome nuestras calles, o algo así decían, ¿no? Así es, y bueno, pues, es una contradicción. Sabías que a partir del 1 de diciembre del año pasado, pues parece que ha habido un patrón sistemático, sí de violencia en las calles, pero donde las autoridades son quienes violan los derechos de los manifestantes y los que reprimen la protesta, y para ellos no hay pena. Es decir, en estas reformas no está contemplado qué pasa cuando un policía, como lo vemos en el video del informe de doctor artículo 19, ataca con, sin mayor filtro a una familia que tiene un niño. ¿Qué pasa con ese policía? Y colocas algún tema muy importante, no sé en qué momento va a entrar en vigencia, pero sí es importante mencionar el tema del 1 de diciembre de 2013, es decir, a 15 días prácticamente, a 10 días de que otra vez sea el 1 de diciembre y se celebre el primer año de Enrique Peña Nieto. Se presume que va a haber manifestaciones y la Asamblea decide mandar este mensaje de criminalización de la protesta. Es decir, mayores penas no va a erradicar la violencia, y en vez de tener una perspectiva de que las autoridades salvaguarden la propiedad ajena, la seguridad de los manifestantes y de los transeúntes, pues al final deciden atacar de esta manera. Nosotros, en el artículo 19, sí tenemos la documentación de detenciones arbitrarias hechas por la policía, de casos donde la policía del Distrito Federal, y no son pocos los casos, crean testigos, crean historias en aras de castigar penalmente a manifestantes o a documentadores o periodistas que están cubriendo la manifestación. Sin duda es un retroceso y nos preocupa, y por eso queríamos darle un espacio aquí en Megáfono, y obviamente vamos a seguir analizando. Ahora, ayer yo le tuiteaba a la asambleísta Dinora Pizano, y le decía, oiga, diputada, despierte, ¿qué está haciendo? ¿Para qué le pagamos? Y dice, yo voté en contra, como si eso fuera suficiente. Es decir, eso, y la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la doctora Perla Gómez, pues por lo menos la comisión, yo solo he visto que dice, estamos atentos a los desarrollos. Vaya... Pero parte de la agenda que presentó la actual presidenta Perla Gómez, pues fue justamente la de las marchas. Y entonces... pues ahí veremos. Sí, pero estar de observador es la Comisión de Derechos Humanos, no puedes estar de observador, es decir, tienes que tener una posición firme, tienes que liderear exactamente dentro de todas las voces. Unas seremos nosotros, otras serán los diputados bastante cortos o miopes que votan a favor de esto. Bueno, pues es la comisión la que tendría que estar lidereando y diciendo que esto claramente es una señal negativa para la ciudad y las libertades civiles en esta Ciudad de México. En fin, ahí está. Nos hemos tomado un poquito más, pero bueno, era necesario. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro programa sobre el TTP y para TPP. No TTP. TPP. Pepe. Tenemos a Luis Fernando García, él es abogado, especialista en telecomunicaciones y derechos humanos, y nos va a acompañar para tratar de explicar el TPP y su implicación en la libertad de expresión. Estimadísimo. Muchas gracias por la invitación, y es un gusto saludar a tu audiencia. Estoy muy contento de acá y de poder platicar a la gente sobre esta amenaza que está encima de nosotros, que es el TPP. Él sí lo dijo bien, TPP. Bueno, primero, ¿qué significa TPP? Porque son unas siglas que así solitas no dicen mucho, y que en realidad en español podría ser AAT. Sí. Bueno, el TPP es un acuerdo comercial, en inglés es el Trans-Pacific Partnership Agreement. Es un tratado comercial que está siendo negociado entre 12 países de la cuenca del Pacífico, tanto de América como de Asia, en el que, bueno, uno encuentra las cosas que uno normalmente encuentra en un tratado comercial, como aranceles y negociaciones de este tipo, pero también encontramos, o sabemos, de lo poco que sabemos de este tratado, es que existen
varios capítulos de regulación que imponen regulación sobre diversos temas, ¿no? Y desde telecomunicaciones, regulaciones laborales, regulaciones sanitarias, y uno que es particularmente importante para la libertad de expresión y para el derecho a la privacidad, etcétera, y el acceso a la cultura, es el capítulo de propiedad intelectual, que es un capítulo donde se trata de establecer normas en todos estos países sobre la propiedad intelectual y que ha sido filtrado la semana pasada por Wikileaks, ¿no? Interrúmpeme. Hablas de dos cosas importantes, dices. Hay una serie de capítulos, por lo menos se sabe que tiene por lo menos 29 capítulos este acuerdo, pero dices, no los conocemos, y luego dices, se filtró el capítulo de propiedad intelectual. ¿Por qué? Es decir, una de las críticas al TPP es que ha sido negociado en secreto. Es decir, que está dentro de esta nueva ola de tratados comerciales que se negocian fuera de instancias como la Organización Mundial del Comercio o cualquier otra que sea un poquito más pública, aunque no del todo, pero que se negocian absolutamente en secreto y sin ningún tipo de vista al público. Así es, ese es, digamos, ya está volviéndose una tradición casi este tipo de tratados, el mantener las negociaciones en secreto para la mayoría de la población y, sin embargo, sí existen al menos 600, 700 consultores que son representantes de empresas y de corporaciones globales que sí tienen acceso a las negociaciones y pueden incidir en esas negociaciones. El problema es que, bueno, son muchos los problemas, pero el problema con esto de la secrecía es que este tipo de regulaciones sobre propiedad intelectual, sobre agricultura, sobre muchos temas, sobre medio ambiente, tocan temas de interés público, en donde es necesario que todos los actores, sociedad civil, los propios gobiernos, hay actores dentro de los gobiernos, legisladores, que no están teniendo una participación y un conocimiento sobre lo que se está negociando. Y esta lógica del tratado comercial, en donde es muy peligrosa, porque estamos hablando de, por lo general, pues yo abro mi mercado sobre aguacates y tú abres tu mercado sobre electrónicos. Y en esa lógica de intercambio se están también poniendo los derechos humanos, se están poniendo cosas que se están negociando. Bueno, yo relajo mi libertad de expresión y tú relajas tus normas ambientales. Y creo que el meter dentro de esa lógica comercial a los derechos humanos y a los temas de interés público es muy peligroso, y por eso es necesario que esta discusión se abra al público en general y se delibere públicamente sobre qué regulaciones son las que vamos a adoptar en estos temas. A ver, porque ustedes parece ser que yo me voy a poner del lado de la audiencia y creo que, ok, es un tratado que fue filtrado, que está siendo cocinado en lo oscurito perfectamente, pero cuando tú dices se está poniendo en la misma plataforma cuestiones comerciales y derechos fundamentales, derechos humanos, yo creo que hay que bajarlo un poquito más. Es decir, cómo a los que están haciendo favor de vernos afectaría su derecho, no sé, supongo que te refieres a la libertad de expresión, porque tiene que ver con cuestiones de Internet, de propiedad intelectual. ¿Cómo podría o cómo estaría afectando, según lo previsto en este documento filtrado por Wikileaks? Sí, bueno, el documento filtrado por Wikileaks es una versión de agosto, entonces no sabemos qué tanto ha cambiado el texto desde entonces, pero podemos asumir que te pinta una imagen de por dónde va. La cancha. Por ejemplo, se criminaliza cualquier uso no autorizado por un autor de una obra. Y esto es importante. Inclusive si no hay un daño comercial, si no hay una escala comercial, si no se hace con un fin de lucro, si una persona baja una canción sin autorización y que puede incluso estar protegida por derechos de autor, de entrada se ponen una barrera de criminalización muy alta, penas preestablecidas y, digamos, esto puede repercutir y ha repercutido porque estas políticas ya se han implementado en otros países y han dado un montón de historias de abuso. Y también afecta a otros derechos, ¿no? La libertad de expresión, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Por ejemplo, el tema de las patentes farmacéuticas, ¿no? Hay una propuesta de Estados Unidos para que se pueda patentar procedimientos quirúrgicos. Eso evidentemente elevaría los costos del tratamiento médico y le causaría a las personas un daño a su salud. En este sentido, la responsabilidad de los intermediarios de Internet, por ejemplo, el tratar de convertir a tu proveedor de servicios de Internet o a la plataforma que te permite utilizar Internet,
la obligación de ser un policía privado, de que no se cometan infracciones de derechos de autor, y lo ponen en una posición en la que se incentiva la censura privada de expresiones. Eso también lo hemos visto cómo ha sido aplicado en Estados Unidos durante 15 años a través de la ley de Estados Unidos de derecho de autor, la DMCA, y hay historias de abuso terribles, ¿no? De cómo se abusa este mecanismo de retirada de contenidos por sospecha, porque eso es lo que se establece, con la mera sospecha o la mera notificación de una persona que diga que se está usando de manera contraria a su derecho de autor una obra, basta para que el intermediario esté obligado a retirar ese contenido. Y eso ha derivado en el retiro de contenidos de interés público, político, electoral. Aquí en México hay casos sobre eso, pero bueno, podemos entrar más a detalle sobre lo que viene en el leak y la gente le va a quedar más claro por qué este tratado y este capítulo de propiedad intelectual en particular es tan nocivo para la libertad de expresión. Así es, pues ya tenemos un primer entendimiento sobre esto. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, esto es Megáfono. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Ya estamos de regreso y no sé si notaron en el comercial el anuncio de la nueva app de Rompeviento, televisión por internet. Está Bájela, se la va a llevar. fabulosa. Solo cuesta 400 pesos. No, no cuesta. Lo mejor de todo es que no cuesta nada. Y pueden acceder ahí a todos los contenidos de Rompeviento Televisión por internet. Y está disponible para sus iPhones y próximamente para Android también. Va a estar disponible esta app, y la verdad es que vale mucho la pena porque los contenidos de Rompeviento Televisión por internet se van a ver. Se lo decía al mandamás de esta televisora, le decía, por fin, porque era una cuestión de estarlo viendo así, ahora ya la app bonita, va a estar. Felicidades a Rompeviento por ese lanzamiento, por, como dicen, abrazar las tecnologías. Fantástico. Bueno, pero quienes no abrazan la tecnología son los que están en TPP. Así es. No se cachondean a la tecnología. Así no Lejos se puede, de entender como las lógicas del mercado, de uso, etcétera, en realidad parece
y esto es una presión personal, pero parece que quieren, con estos acuerdos que se han negociado en la última década, que no solamente es el TPP, pues está Estado ACTA y algunos otros acuerdos, como quieren perpetuar una idea de cómo funciona el mundo en general, o sea, cómo funciona el comercio y tal, a pesar de que, no sé, como si hacemos una revisión solamente del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos, pues a 20 años que se cumplen este año precisamente, pues no vimos ninguno de los resultados que se parecía que se esperaban. Y aún así, insistimos en esa misma receta. Bueno, es que nosotros firmamos un acuerdo, nosotros firmamos un tratado y ellos un acuerdo, entonces también cada quien lo interpreta de una manera diferente. Pero es como esta idea, tratarla de reproducir una y otra vez a costa de lo que sea. Y sobre todo en el tema de propiedad intelectual, que creo que hay ya un camino recorrido y ya bastante evidencia de cómo el sistema de propiedad intelectual en el mundo está roto, está desbalanceado y no es compatible con los avances tecnológicos, las tecnologías digitales y con Internet. ¿Pero por qué? O sea, tú dices, ¿quién mueve? Digamos, si lo pones así como en un cuadrilátero de lucha libre, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los rudos? ¿Quiénes son los malos? Bueno, no me gustaría hablar de buenos y malos, pero sí hay un sector, básicamente el sector del entretenimiento de los Estados Unidos, de Hollywood, de los contenidos. O sea, música, cine, televisión. Que desean mantener su status quo de control sobre lo que la gente escucha, observa y al mismo tiempo del dinero que viene. Cuando dices el control, es lo que decía Antonio, que es ese sistema ya perpetuado durante muchas décadas de comercialización y de acceso a ese contenido. Exactamente, es no actualizarse a la nueva realidad en la que es muy fácil distribuir, copiar, producir información. Antes ellos controlaban el medio de distribución y el medio de producción y podían mantener su cadena de valor resguardada con diques y con acero. Ahora se ha roto eso con las tecnologías, pero ellos quieren seguir aplicando y cada vez con mayor dureza, uno lo llamamos los maximalistas del derecho de autor, que quieren aumentar penas, perseguir, una visión punitiva del derecho de autor, que no debe de ser así. El derecho de autor, de hecho, no es un fin en sí mismo, tiene un fin, que el fin es el garantizar un incentivo económico para que exista una mayor disponibilidad de obras. Y al contrario, lo que estamos viendo ahora es que el propio derecho de autor se ha vuelto contra sus propios fines y se ha vuelto en un instrumento de censura, en un instrumento de obstáculo a la innovación y a la producción de la circulación de la cultura, ¿no? Y lo peor que hace el TPP con esto es que no solamente tiene esta lógica punitiva y que solamente beneficia a esta élite que produce contenidos, sino que al mismo tiempo cancela las posibilidades de una reforma real al sistema de derechos de autor porque establece ciertas normas que ya van a estar establecidas en un tratado internacional con un mecanismo de inversionista de Estado en el que si los Estados no cumplen con lo que viene en el tratado, las corporaciones pueden demandar al Estado. Esa previsión ya está un poco en el TLC, justamente, y más bien se exporta a todo el mundo esta previsión que en realidad no ha resultado benéfica para nadie. Ha resultado como un instrumento para corporaciones para demandar a estados que toman decisiones en aras de la protección de sus derechos humanos. Por ejemplo, cuando un estado pone regulaciones sobre etiquetado de cigarros, o en Costa Rica, por ejemplo, que le niega una autorización ambiental a una minera que va a destruir un humedal, no importa. Ellos demandan un panel arbitral y el panel arbitral solamente ve lo que está en el tratado, no ve las demás consideraciones de interés público. Y claro, porque no se ajusta a las leyes locales, sino está fuera del territorio del país y ese panel pues no, solamente ve TPP y dice el Estado está actuando mal y tiene que pagar unas multas millonarias y eso va, evidentemente contraviene los derechos fundamentales de las personas que son afectadas por esa minera o por ese tabaco. Es decir, como el Estado tendría que tener sí un comentario de la salud de los habitantes. Es una renuncia. Las tabacaleras no pueden vender indiscriminadamente, tienen que tener más impuestos, tienen que tener este etiquetado y tal. Y si las tabacaleras tienen la posibilidad de demandar a los estados, pues entonces ya, ¿el Estado para qué sirve? Exactamente, ¿no? Y es una renuncia total de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, es casi instituir un mecanismo
constitucional En términos con una perspectiva comercial. una perspectiva, es poner Porque por lo mismo. encima de la lógica de los derechos humanos cualquier interés comercial de una corporación, ni siquiera de un Estado ni nada, es la corporación la que demanda al Estado. Vamos a ver un video, es un video que está en inglés, una disculpa por ello, pero lo vamos a tratar también de explicar, pero eso es... Con una canción muy pegajosa. Intenta explicar lo que estamos intentando explicar acá sobre el contenido del TPP. Adelante, vamos con el video. Everybody, let's stop the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Until we know how bad this agreement will be, we're gonna have to stop the TPP. Genetically modified food, grown in a laboratory. Do you feel like swallowing the TPP? Let us label food how we want. That's the way it should be. You keep your Franken food and TPP. Everybody, let's stop the TPP. Everybody, let's stop the TPP. If you want to keep your lunch GMO free, then you have to stop the TPP. They say that it will bring new jobs, but where are those jobs gonna be? No way of knowing from the TPP. We all want our country to grow, so long as it's sustainably. We might not get that from the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Let's not gamble with jobs and economy. We're better off without the TPP. In an overseas private court, a multinational company can sue for billions through the TPP. Attacking our national laws is not something we want to see. So let's get that out of the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Don't want to sacrifice our national sovereignty. That will happen in the TPP. We all love sharing online musical clips from TV, but that was all before the TPP. Mashing up a parody song, ripping from a DVD, all that will stop under the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Everybody, let's stop the TPP. If we really want to keep our internet free, we're gonna have to stop the TPP. Medicine that we can afford is something that we all need, but the cost will climb under the TPP. You better start stocking up and hope you won't need surgery, or you'll go bankrupt come the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Everybody, let's stop the TPP. If it comes between a fool hacker and me, I'm never gonna take the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Everybody, let's stop the TPP. Until we know how bad this agreement will be, we're gonna have to stop the TPP. Pues ya regresamos y este video... Qué bueno que sigue con nosotros, porque la verdad es que estos muchachos están intensos. No, no estamos intensos. Están Este intensos. video estaba, además de muy pegajosa la canción, pone el foco en alguna de las cosas. Lo cual habla de tu pésimo gusto musical. No. Pésimo gusto musical. A ver, pone el foco en Y algunos, también de Luis Fernando, que también decía que era muy pegajosa la canción. Lo algunos de veía los muy bien temas gracioso. que ya se plantean aquí. Es decir, si se cambia la perspectiva y lo que es importante para las corporaciones parece que es importante para el mundo. Lo que veíamos en el video eran ejemplos sobre acceso a medicamentos, a alimentos modificados genéticamente, a censura en la red. O sea, por ejemplo, esos tres ejemplos, que son ejemplos bastante concretos, no sé, ¿cómo podemos explicarlos para que la gente los entienda del todo? Sí, o sea, el TPP va a tener consecuencias en la vida de todos, en caso de que se apruebe, que esperemos que no. Por ejemplo, está en el capítulo de propiedad intelectual lo que se llama protección a medidas tecnológicas. ¿Qué es esto? Cuando uno compra un bien, compra un DVD y tiene una protección tecnológica de que nada más puedes verlo en una región, por ejemplo.
o tu teléfono celular que lo compras de una compañía telefónica y solamente está bloqueado, tiene un candado para solo funcionar con eso. El romper esos candados, muchas veces de manera legítima, te convierte en un criminal de manera inmediata a través del TPP. Bueno, Por ejemplo, recientemente en México se aprobó la norma para que eso pudiera suceder. O sea, para que legalmente pudieras quitar ese candado y usar la tecnología como mejor te guste. exactamente, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere utilizar, sacar un libro electrónico de tu Kindle para usarlo en otro dispositivo, te hace un criminal. Si quieres desbloquear tu celular para usarlo con otra compañía o no tener compañía, también serías un criminal, ¿no? Existen algunas propuestas de Chile para moderar un poquito esto, pero Claro, en la comprar mesa... una película del DVD y copiarla a tu computadora, pues te convierte en un criminal. Una copia privada que es legítima, o sacar un extracto para hacer un uso permitido, no autorizado, pero permitido, como para hacer un comentario de noticias, etcétera, para hacer un remix. O sea, es como si en este programa pusiéramos no sé, un pedazo de la última película de Arnold Schwarzenegger o algo así, sin, digamos, el consentimiento de Sony. Que no lo necesitas, si es para comentarios, si es para reporte de noticias. Pero ahí es donde tú dices esta parte de la propiedad intelectual, donde sí se ataca directamente al conocimiento. Es decir, bueno, al conocimiento, a todo al conocimiento, educación, que puede servir la tecnología, es decir, ya pasarlo, tener una peliculita en tu dispositivo y poder manipularlo de alguna manera sin fines comerciales, se estaría entendiendo. Claro, pero es que sí es una herramienta de censura. Es decir, como, por ejemplo, aquí en México sucedió que en Guadalajara unos activistas usaron un video del gobierno del estado sobre una vía express, que ellos decían, bueno, esta vía tiene varios problemas en términos ecológicos, urbanos, etcétera. Ellos hicieron un video que usaba este material y además tenía unas entrevistas a especialistas urbanistas sobre el tema. Y el gobierno del estado de Jalisco demandó a YouTube por copyright para bajar este video. ¿Esto qué quiere decir? Que eso, que es un discurso especialmente protegido porque es político o que tiene intención pues no, de informar algo a la sociedad, crítica. pues tienes ahora un pretexto perfectamente válido y legal con la propiedad intelectual para censurar un tipo de contenido que a alguien no le parezca correcto. Y YouTube está obligado a quitar el contenido, no hay forma de evitarlo. Muy bien, vamos a un corte de Disney, no, no es cierto. Vamos a un comercial y regresamos. Quédese con nosotros.
bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre tecnología, el TPP, libertad de expresión, con dos apasionados de la tecnología y muchas veces bastante elevados. Pero vamos a seguir intentando bajarlo. Creo que ya Luis Fernando, experto, nos comienza a decir, por ejemplo, estas barreras de compartir conocimiento, compartir tecnología, ser dueño de tu tecnología y que no haya estos corrales que además pues, son contrarios a lo que sí está tratando de hacer toda esta tecnología, que es, digamos, mayor libertad en muchos de los aspectos. Ahora, permítanme que también para tener la otra perspectiva, desde el punto de vista de Disney y de Sony y de todas estas empresas que buscan poner estos corralitos, ellos dicen, estamos tratando de cuidar nuestro negocio, ¿no? Ellos dicen, estamos tratando de que tal película, bueno, pues no sea copiada y vendida, que tal película no la puedas, si pagas por una, pues pagaste por una. Es decir, ¿cuál es el argumento? También como para conocer un poco estos argumentos del TPP, que van exactamente contrario a lo que estamos diciendo, pero creo que sí vale la pena decir en dónde está esa intención de control de las empresas. Yo creo que incluso lo ven como una oportunidad de negocio. En realidad, la industria de los contenidos siempre ha, por ejemplo, los países como México, los países en desarrollo, ha puesto precios a sus productos y los bienes culturales que están enfocados al decil más alto de la población. O sea, solamente el 5% de la población de México puede verdaderamente pagar los bienes culturales que ellos ofrecen. Y así ha sido por siempre. La piratería, hay un estudio muy interesante sobre la piratería digital. Lo presentamos aquí hace 2 años. Sobre cómo la piratería, digamos, llena ese vacío de las personas, la inmensa mayoría de las personas que no pueden acceder a bienes culturales tienen que recurrir a la piratería y funciona como válvula de escape. Lo que quieren los estos contenidos es lucrar de la posibilidad de extorsionar a personas que están tratando de acceder a bienes culturales que de todos modos no pueden pagar. Hay un montón de estudios que demuestran, por ejemplo, cómo las descargas online no autorizadas por los autores, lejos de dañar, o ya sea, no tienen un impacto significativo económico en los ingresos que los que producen bienes culturales tienen, o incluso les ayuda, porque la circulación, la popularización de un cierto contenido lo hace más relevante al contenido en sí y a otros bienes relacionados. De lo que se trata es de que se niegan a modificar sus modelos de negocios y al mismo tiempo ven en las medidas punitivas de demandar civilmente y penalmente a usuarios y a, sobre todo, proveedores de servicios de Internet, etcétera, una oportunidad para sacar más recursos de donde nunca han sacado y de donde no deben sacar. Se rompe el balance natural que existía y se intenta utilizar estos mecanismos para maximizar sus ganancias, no para lo que debe ser estos tratados y estas leyes de propiedad intelectual, que es para maximizar la circulación de cultura y conocimiento. Es que fíjate, es que ese es nada más como... Y han sido muy buenos en poner un discurso, creo que en mente de todos, del robo, por ejemplo. Sí. ¿No? Es decir, ahí creo que por eso están, o sea, sus argumentos de me están robando. Bueno, pues sí, cualquiera que nos esté viendo diga, oiga, le están robando, pues no se hagan daña, no le roben, ¿no? La analogía con el coche. Hay que diferenciar dos cosas. Si yo vendo vasos y tengo un vaso y tú te llevas mi vaso, tú tienes un vaso y yo tengo 0 vasos. Pero si yo tengo una película o una canción y te la paso por internet, la canción no se destruye, la canción la tienes tú, yo tengo la canción, todos tenemos, es un bien que que el uso de ese bien por una persona no excluye a otra persona, ¿no? Esto es fundamental para entender las diferencias, no es un robo, además de que no necesariamente se genera un daño. O sea, si una persona que baja canciones de internet sin autorización de los autores, si no las baja de internet, a lo mejor no tiene dinero para comprarlas. O sea, no se genera un daño como los maximalistas del derecho de autor tratan de establecer, que cada canción que se baja es una venta perdida, que no es así. La evidencia científica de perdida o robada. Hay un par de sentencias judiciales al respecto, donde ya hay, digamos, un entendimiento. Hay una sentencia judicial en España donde el juez, trata de hacer esto y dice, pues no equivale a una venta perdida, porque precisamente no sabes si esa persona va a adquirir o no ese bien cultural. Y el TPP establece que cuando hay una infracción civil o penal, tiene que haber infracción se calcula a partir de las supuestas ventas perdidas y además un monto punitivo para
amedrentar y para que, digamos, para desalentar este tipo de conductas. O sea, es unas medidas draconianas, altísimas, desproporcionales sobre usos de la cultura y acceso a la cultura de personas que no tienen otra forma de acceder a ello, ¿no? Y eso es muy peligroso. A mí me gustaría, porque estamos hablando individuos, estamos hablando compañías, Estado, parece. pero no estamos hablando del Estado. Es decir, dentro del asunto del TPP, ok, supongamos, vamos a echar a volar la imaginación, que hay un Estado, pues, digamos, con una perspectiva mucho más de lo que le llaman en inglés del sharing, ¿no? Del compartir. Vamos, o sea, no hay robo, sino podemos estar compartiendo. Tú puedes ganar y modificar tu modelo de negocios para que ese cambio de ese compartir contenido no afecte esos cálculos draconianos que tú me das. Pero ¿cuál debería ser, en términos de esta perspectiva del TPP, el argumento que debería tener un Estado preocupado por el derecho a la libertad de expresión y los otros derechos, como el derecho a la salud que han mencionado aquí? Bueno, de entrada yo creo que un Estado consciente de sus obligaciones de derechos humanos y de promover el acceso a la cultura y la participación cultural, la vida cultural, tendría que rechazar que en tratados comerciales se negocien cosas sobre propiedad intelectual, porque no es el foro adecuado. Hay un foro, hay una Organización Mundial de Propiedad Intelectual, por ejemplo, donde es un foro donde participan todos los países. Pero también ahí se agarran a madrazos. Bueno, pues, pero hay ejemplos recientes de que sí funciona. Acá se acaba de aprobar un tratado sobre excepciones y limitaciones para personas con discapacidad visual. Y hay también propuestas de los BRICS, principalmente de Brasil, India, para un tratado de excepciones y limitaciones a derechos de autor, es decir, de cuándo una persona puede utilizar bienes culturales y obras sin la autorización del autor, sin que esto sea una infracción. ¿Ese qué foro es? La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un órgano de la ONU. Okay. Y que, bueno, están todos los países representados de O manera sea, igualitaria. ustedes dicen que ahí debería ser donde, y el TPP debería ser para aranceles, Yo creo que y sí. mercancías, y comercio en general. Y en ese foro debería haber una discusión, no nada más sobre cómo hacer más fuerte la persecución de infractores, sino verdaderamente plantearnos cuál debe ser el equilibrio y cuál debe ser el papel de la propiedad intelectual, si es que sigue teniendo alguno, en la forma en la que los estados maximizan la disponibilidad y la circulación de cultura. O sea, por ejemplo, estamos totalmente en México, es una protección desproporcionada, es de la vida del autor más 100 años. Eso que fue lo que fue a proponer México al TPP. Que es lo peor, y todos lo han dicho que no. Los corchetes de México, es decir, lo interesante de esta filtración es que podemos ver las posiciones de cada uno de los países y creo que hay como dos lecturas. Una lectura de fondo, que es la que estamos comentando, pero otra lectura también interesante es la de forma, es decir, la geopolítica y cómo se mueve. Estados Unidos va prácticamente solo en muchas de las posiciones porque está proponiendo unas cosas muy exageradas que incluso no están en la ley estadounidense, es decir, más exageradas que la ley estadounidense. Y hay un México. Sí. No. ¿Cómo? Ah. No. Estados Unidos y Australia, más o menos. Japón un poquito. Japón. Y luego México y otros países están tratando de balancear. O estar en contra o decir, oye, en esto te estás pasando, etcétera. Pero México, en uno de los corchetes, propone esto de los 100 años después de la vida del autor para que sea adoptado por humanidad. Que es totalmente desproporcionado. Se supone que el término de protección, se supone Suena que como para Beethoven, ¿no? Se supone que el derecho de autor, o sea, es un incentivo para que la persona que crea se decida y originalmente eran distribuirlo. 25 años. Y la evidencia demuestra que después de 7 años, entre 5 y 7 años, tu derecho de autor se convierte en un ticket de lotería. O sea, para la mayoría de las personas, solamente para algunos contenidos de las empresas más grandes que pueden seguir lucrando, como Disney, que todas las extensiones de derecho de autor han sido promovidas por Disney para que Mickey Mouse no pase el dominio público. Pero eso está mal. El derecho de autor lo que tiene como objetivo es ensanchar el dominio público, no limitarlo. Y lo que está pasando con estas extensiones perpetuas del derecho de autor es convertir algo que debería ser un derecho con un límite de tiempo en algo casi permanente, que no es como estaba planteado al principio. Tanto es así que ya, o sea, va a haber una tragedia sobre el tema. No va a haber acceso a ninguna nueva obra de dominio público hasta el año 2019 en Estados Unidos.
Es decir, el siglo XX no lo vamos a poder usar para hacer remixes, para poder... ¿Qué pasó? Porque no va a estar en el dominio público toda la producción cultural del siglo XX hasta la siguiente década. Y mucho se va a perder en el camino, Claro. todo el tiempo que pasa, y eso está demostrado también, obras huérfanas. Las obras huérfanas. Y un montón de obras que por estos términos amplísimos de protección se pierden. Y en lugar de pasar al dominio público, de poder ser reutilizados, reinvigorados, ser parte de un remix y ser verdaderamente cultura, porque la cultura si no se comparte no es cultura, se pierden, se mueren y el dominio público se muere. Entonces estamos viendo cómo el derecho de autor y la propiedad intelectual está atentando contra sus propios fines y está atentando contra, incluso ahora contra las nuevas tecnologías que nos permiten maximizar los efectos de la circulación de los bienes culturales y del conocimiento. Y eso es lo que básicamente se trata, el TPP. Es un tratado, tú me decías, ¿dónde está el lugar del Estado? Pues yo también me lo pregunto. Lo que pasa es que el TPP parece que es un instrumento de las corporaciones y de estados rendidos a los intereses de las corporaciones para maximizar sus ganancias en perjuicio del interés público. Y eso se trata de eso se trata esta lucha en contra del TPP, de llamar al Estado a que asuma su responsabilidad y de proteja el interés público, no proteja a los intereses de una élite comercial, incluso extranjera, ni siquiera de nuestro país. Vamos a un corte. Esto ya se puso interesantísimo. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Iseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida, Y revolución. feminismo, ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? libertad, Mujeres. Xochiquetzal, Trabajo. Queer. insurgencia, Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Megáfono. Estábamos hablando sobre el TPP y a mí me queda una muy bonita frase que dijo Luis Fernando sobre la circulación de bienes culturales. Y yo creo que, es decir, el ataque a la circulación, y me parece que ahí, para ir cerrando también el programa, necesario el cambio de paradigma. Es decir, aquí estamos viendo dos modelos de cosmovisión, no solo de cuestiones comerciales, sino inclusive exactamente cuestiones de contenido y cuestiones de libertad de expresión, derecho a la información, etc. Entonces, ¿cómo se está este choque entre los dos? Ustedes decían, creo que de manera muy, muy acertada, pero bastante ligera, el uso, por ejemplo, de los remixes, ¿no? En la música electrónica. Bueno, pues imagínense a la música electrónica sin la capacidad de agarrar pedacitos de canciones de los Bee Gees
de los años 80, ¿no? Y cosas así. Entonces, yo creo que hay exactamente, no sé si ustedes compartan, que ahí es el punto donde especialistas, organizaciones, tenemos que ir poniendo y tenemos que irle diciendo al público, es decir, eso es un choque de visiones, de cosmovisión, porque va más allá de mi aparatito, es decir, cómo nos vamos a organizar, porque lo que sí vinieron a hacer las tecnologías es romper estos paradigmas, o por lo menos ponerlos en tela de juicio y decirle, a ver, si ya tenemos la capacidad de compartir, de generar mayor contenido, si los gobiernos pueden usar la tecnología para generar mayor circulación de bienes culturales, me parece que lo que estamos haciendo es exactamente, o entendemos que las corporaciones, empresas, etcétera, van a decir, me está robando mi contenido, y al pobre del autor que está minusválido, tirado en algún rincón, le está robando su dinero y su sustento, porque yo he escuchado esas cosas, ¿no? Robo, sustento, etcétera, etcétera, y se le quita... Cantoral decía, ¿de qué vamos a comer? Creo que es un punto muy importante lo que señalas. O sea, ya hemos hablado de cómo el derecho de autor estaba originalmente planteado como el otorgamiento de un incentivo temporal para los autores, para que liberaran sus obras y pudieran ser conocidas y no se quedaran guardadas en un cajón. Pero se ha olvidado otro aspecto del derecho de autor o de la cultura en general, que es que el conocimiento previo es base para el conocimiento y la evolución del conocimiento y de la cultura. O sea, si el conocimiento no está disponible, yo no puedo construir sobre ese conocimiento. Y con estos dos elementos con los que se tiene que construir el balance y determinar también con base en evidencia científica, no nada más en corazonadas, que es en lo que se ha basado la política de derecho de autor durante décadas, con base en evidencia es cuál es el justo punto en el que tenemos que otorgar, si es que tenemos que seguir otorgando y depende para qué. O sea, para desarrollar una patente farmacéutica, a lo mejor se necesita otorgar una protección limitada, pero para otras cosas a lo mejor no se necesita protección, o se necesita una protección de 5 años o de 7 años, renovable, si alguien la quiere renovar, que pague. Pero ¿cómo maximizamos que lleguen muchas más obras y conocimiento y cultura al dominio público para que podamos generar más conocimiento? Y en determinar eso y poner esa discusión sobre la mesa es de donde vamos a poder hacer compatible los avances tecnológicos y maximizar el interés público y el acceso a la cultura. Pero eso es precisamente lo que el TPP va en contra. O sea, no solamente perpetúa la lógica punitiva de simplemente irse contra los infractores, sino que cancela la posibilidad de que tengamos este debate. Y por eso tenemos que combatir al menos este capítulo de propiedad intelectual en el TPP, y debemos de buscar foros democráticos, abiertos, deliberativos, en donde con base en evidencia encontremos la fórmula en la que maximicemos el acceso y el uso de bienes culturales y de conocimiento. Eso está muy bien. México entró a la... Es que eso está muy bien. México entró a la negociación del TPP en el año 2012, después de estar luchando para entrar. Y bueno, pues ahora, digamos, en el sentido que es, bueno, pues, no hay que permitir que pase para sí tener esta serie de discusiones que tienen que ver con los nuevos paradigmas, con las nuevas leyes y con los nuevos arreglos que tenemos que tener para que funcione, digamos, la producción cultural, del conocimiento, de la libertad de expresión, etc. ¿Qué tiene que pasar en México? Es decir, ¿en dónde está la cancha? El Senado es el que ratifica o no los acuerdos. Es decir, ya en temas de hacer, ¿qué tenemos que hacer y a quién tenemos que apuntar para que en México esto sea más transparente y no pase? En este momento el negociador principal del gobierno mexicano es la Secretaría de Economía. Ah, ¿sí tú lo conoces? Sí. Alfonso Guajardo. El secretario Guajardo y otras personas ahí en la Secretaría de Economía, ellos están conduciendo la negociación. Entonces es importante primero ir hacia ellos y decirles, la posición de México en el TPP tiene que ser de abrir la negociación al público en general. Y digamos, eso pasó con ACTA también, y a pesar de que hubo una gran movilización muy exitosa por parte de la sociedad civil, a Calderón no le importó y firmó el tratado. Y es su prerrogativa constitucional. Pero para que ese tratado se convierta en un tratado del que México sea parte, tiene que haber una aprobación por parte del Senado. Entonces, también hay que acudir al Senado, el cual debería durante el proceso de negociación, tener una participación muchísimo más activa dentro de la negociación, que no la está teniendo.
No sé si porque no la dejan o porque no ha tenido la suficiente voluntad para hacerlo, pero hay que incentivarlos y hay que motivarlos a que se enteren de lo que está pasando, lo que ya sabemos, que se enteren de de que no sabemos muchas cosas que tenemos que saber y que el Senado cumpla su función constitucional de aprobación con base no nada más de poner un sello en el tratado, sino que analice y que determine. El problema también con la Secretaría de Economía es que ellos están contemplando mantener en secreto toda la negociación hasta el final y solamente darle al Senado la oportunidad de decir sí o no. Y eso es muy peligroso. Es por eso que estamos diciendo que se abra la negociación ya ahora para poder hablar sobre qué cosas sí, qué cosas no. Si nos ponen al final los puntos más controvertidos. Si nos llevan a un momento donde es sí o no, y vamos a decir que no. Pues no. Así como estábamos. Es de nosotros constitucional decir que no. Luis Fernando García, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Megáfono. Quédese en Rompimiento Televisión por Internet. A continuación viene el programa Todos Somos 132. Nos vemos la próxima semana. Y tú tienes un video. Y nos quedamos con un video de Ana Tijoux, esta hip hopera chilena que hizo una canción en contra del TPP. Nos Aprendas. vemos. A puertas cerradas se decide nuestro porvenir y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir, devenir. Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir. Habrá que votar el mundo y que brote libertad y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad, pintar de la vida con la firme bella dignidad. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin control. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin razón. No es democrático si se hace de espalda al pueblo y tu acuerdo no es acuerdo si se hace a escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve. Por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntale a tu hermana y a tu vecino que se viene un huracán silencioso a decidir nuestro destino.